ciertos apellidos en la política que se repiten mucho. Y que te sirve. Por Arturo ejemplo. Alessandri Palma, el León de Tarapacá. Su padre, Jorge Alessandri Rodríguez, que también fue presidente de la República. Y el actual diputado de la UDI, Jorge Alessandri Vergara. Y el ex alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, hermano del diputado, que fue ex alcalde de Santiago y que ahora, digamos, seguramente va a ser candidato a la alcaldía de Los Barnechea. El apellido Alessandri en Chile, Es le una guste marca. a quien le guste, pesa. El apellido eso te es iba a decir. Políticamente pesa. Pero puede que te marque, en el sentido, ya tengo un apellido político y de historial político, eso me lleva a Un tomar esa impulso, vocación. un mayor o- impulso, O me pues. da facilidades porque Yo creo que hay dos el cosas. apellido ya me ayuda con No, el solo política- hecho. Políticamente te da un impulso. Así como en una familia de médicos, es probable que uno de los hijos salga médico o abogado, en el caso de los abogados, un papá o mamá muy interesado en la política o que trabaje justamente para el gobierno, es posible que sus hijos tengan el mismo interés. Ahora, en este caso, yo creo que el apellido además efectivamente es una marca, porque, por ejemplo, cuando para los cores del 2017, una papeleta gigante, Claro. la gente como, ¿qué es esto, qué es esto, qué es esto? Me suena. Este apellido sí, ya. Bueno, lo de la- porque debe ser hermana de la nada que... Las ¿cachai? elecciones de octubre va a ser así. Ahora, Sí, pues, va a ser y así. sobre todo si los apellidos son escasos, no masivos. Y si te llamáis Rimbombante. Claro, no es Bien. Vidal. o no te es llamáis Vidal, López o Pérez, probablemente ahí ya la confusión es más grande. Pero, por ejemplo, Toá. Claro. Es un Claro, apellido que no obvio. es común, Por supuesto. pero también tiene una coincidencia enorme porque ambos, Carolina Toá, hija de José Toá, llegaron a ser ministro de Interior en su respectivo Claro, gobierno. José Toá fue ministro del Interior Y Defensa, fue ministro pues, de Defensa, En el y gobierno ahí de Allende. donde se genera el vínculo con Augusto Pinochet y su mujer, Moïse Toá, con Lucía Iriar. Está esa historia cuando ella le va a pedir ayuda justamente a Augusto Pinochet cuando José Toá estaba prisionero en Pisagua. José Toá, al momento del golpe... ¿Pisagua, Dawson? Dawson, Isla Dawson. Isla Dawson. José Toá estaba en La Moneda porque era uno de los asesores del presidente Allende y como dices tú, Pollo, Carolina Toá, actual ministra del Interior y además sobrina de Jaime Toá, que además también fue intendente, en fin. Entonces, claro, ese apellido, de nuevo, no es como dices tú, no es un apellido común. Ahora, no se subió a la micro tarde Carolina Toá, yo la conozco de la época de la universidad y No, ya era, Carolina Toá ya fue era dirigente dirigente en la de la época FECH. de la Escuela de Derecho. Sí, Y fue dirigente de la FECH. Entonces ella... Hay imágenes, de hecho, Sí, de archivo. con 18 años, con 18, 19 creo años. creo que de teleanálisis, en fin, de Sí, esa sí, época sí. en que Carolina Toá aparece, O sea, pero es un apellido político. Claro, Sí, total. o sea, hay una herencia de apellido, una herencia por interés político, pero además una carga histórica. Y Claro. que hace... Acuérdate que el día que finalmente nos enteramos de que va a ser formalizado el director de la PDI y que viene todo este incautamiento, qué Sí. sé yo, en su oficina, había un acto en La Moneda que encabezó Carolina Toá en Sí, conmemoración a la muerte de su padre. Sí. Entonces hay, de nuevo, vínculo político muy Obvio. potente. Ahora, Aquí estamos viendo a Sí. la familia Familia Allende, el apellido Allende. Sí. Ahí está. Lo que pasa es que iba a decir que se suele asociar muchas veces el nepotismo o el amiguismo con familias más pudientes, de derecha. Sin embargo, es un tema también transversal. Sí. Por ejemplo, no sé, el caso Dávalos, el caso Cabal. Cabal, con Dávalos y Compañón, que obviamente afectó a la presidenta Michelle Bachelet en su segundo mandato, pero que termina y empieza Sebastián Por eso- Piñera, que ahí fue muy común que los apellidos Chadwick, Cox, estoy hablando de cabros recién salido de la universidad, agarraron pegas súper buenas y no necesariamente con las competencias que se necesitan para esos Ya, cargos. Que son los Es que, vínculos que claro. existen en Chile Pero eso- y que existen desde la época que Chile es Chile, a propósito que hoy es 5 de abril. Fronda aristocrática le llamaban Fronda en el siglo aristocrática. XIX. Pero ahí estamos viendo la figura del presidente Salvador Allende. Claro, y aquí lo común que también heredaron el partido político. Claro. Tanto Isabel Allende, senadora, que es hija, y también Maya Fernández, actualmente ministra de Defensa, que es nieta. Sí. Entonces, y Allende hay más, porque está Pascal Allende, ¿te acuerdas? Que es Andrés uno de los Pascal fundadores del MIR. Sí. Entonces, son familias de actividad política fuerte y son apellidos que son difíciles de olvidar por las circunstancias históricas que se vivieron. Por supuesto. Tenemos otro apellido, por ejemplo, Lagos. Lagos. Es que es un apellido más común, pero el hecho de que el presidente Ricardo Lagos Escobar tuviera la importancia Y que yo, tuvo me en términos recuerdo, históricos. y yo me recuerdo que el expresidente Ricardo Lagos, que aparece ahí al lado el senador y exministro, pero actual senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, que es su hijo, él estuvo en la dirección económica de la Cancillería durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y fue tema en su momento, me recuerdo perfecto, fue tema
Claro, lo que pasa es que él subió en ese cargo muy rápido porque resulta que es hijo de Ricardo Lagos, este dirigente de la Concertación, y que posteriormente fue presidente, en fin. Entonces, también hubo esa crítica. Evidentemente, cuando eres parlamentario, claro, te empiezas un poquito a alejar porque es un cargo de, digamos, uno puede decir, de elección bueno, es por popular. mérito, Es exactamente. lo que decía yo, esa es la gran diferencia de lo que planteamos. El Claro. nepotismo a mí instalar a alguien, no teniendo necesariamente los méritos, Claro. o sí, pero por hecho de ser pariente lo colocamos en un lugar, pero no por elección popular Claro. o porque Ahora, los ciudadanos lo hayan elegido. fue ministro secretario general de gobierno. Ahora, Este lo viene que ahora- pasa además, Sí. perdón, y que dejó de pasar con el tema de la ley para el financiamiento de la política, es que además cuando, no sé, el papá, por ejemplo, era político o tuvo un buen cargo, eso hacía más fácil financiar las campañas políticas Lógico, del sucesor claro. o de su hijo, Y hay pariente, marca, amigo. y hay una marca, un apellido. Además que de la es marca del identificable. apellido. Mira, los Walker, por ejemplo, de una familia que son hartos hermanos que se Pero el dedicaron actual senador activamente. Matías, que La fue mayoría era diputado, de- la ahora es mayoría de era vinculada a la democracia cristiana. Ahora es senador demócrata, fue diputado, fue senador, al igual que su hermano, Patricio Walker, que fue diputado, fue senador, el ex ministro, ex presidente de partido, ex diputado y ex senador de C, Ignacio Walker, y el ex ministro de Agricultura y actual director de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, Prieto. Ahora, son del sector de la DC, la mayoría, por algo algunos se pasaron a los demócratas, que son, ¿te acordás que antes se hablaba de los chascones? Y los, Sí, claro. Bueno, ellos eran son del grupo más conservador de la DC, Por supuesto. pero además con fuertes vínculos, porque tienen Menos mal, porque te parentesco- imaginas hubiesen sido del grupo de los chascones, son todos pelados, nada que ver. Pues los chascones en la DC son los más progres. Oye, ahora es un tema que tenemos una sociedad tan segregada, sobre todo en los niveles sociales medios altos, donde es difícil que salgan de sus esferas sociales, Por desde el supuesto, colegio. pero obvio. Entonces ahí se hacen los No, amigos pero además y se de ahí la sienten llamados, si en universidad la y de ahí para casa, arriba. por eso si eres adolescente y veis que en tu casa hay un ambiente político, se discute Sí, político, obvio, te va a tirar el para allá. que nace chicharra muere cantando. Le pasa Coloma. también con los Coloma. Que anda por estos días muy triste Juan Antonio Coloma después de su salida de la presidencia del Senado a propósito de la última elección, que también fue diputado, fue senador y ahora es senador, fue presidente del Senado hasta hace poco. Su hijo Juan Antonio Coloma Álamos, diputado, y el hijo y ex candidato constituyente Jaime Coloma también, que tiene el mismo nombre pero que no es pariente, digamos, de... ¿Qué es lo que es Jaime Coloma? ¿Es periodista Jaime Coloma? No, si no me acuerdo, ¿no? si mal no recuerdo, es diseño estético. Ah. Pero que aparece mucho en la tele. Sí. Ya, siguiente apellido que también es muy político. Osandón. Osandón. Manuel José Osandón, senador de Renovación Nacional. Su hermana, Jimena Osandón, diputada. Y Felipe Osandón, que es sobrino, que es concejal en Puente Alto y que ha generado mucha polémica en el último tiempo. El siguiente, el Moreira. Moreira. Porque aquí es más reducido, pero son hermanos. No, pero yo diría que en parte la dinastía de Iván. Claro. Actual senador que fue diputado, y el diputado independiente UDI, Cristian Moreira. Y aquí Se podemos parecen decir harto a- que el apellido ayuda, porque en Claro. el fondo ya Moreira, este es Por Moreira, eso te digo, listo. lo asocia inmediatamente. Ahora, el nepotismo, digamos, estos clones que hacen que se capture el Estado por intereses privados claramente está muy mal y deja fuera a personas que tienen las competencias y que de una se les cierran las puertas. Pero por otro lado, siendo realistas, en una sociedad de tanta desconfianza, incluso en las instituciones, pasa que los Sí. políticos quieren rodearse de gente de confianza y en las pegas Pero también. también los partidos, ¿Quién no ha entrado? también Hay gente que ha entrado por encuentran- pituto a los pegas partidos también. encuentran beneficio en contar con alguien que tiene algún parentesco Sí, con alguien que es de obvio. alto perfil, como pasa con Carter. Ahí está Rodolfo Carter, el Ahí está alcalde. Rodolfo Carte, que es alcalde, y el hermano es diputado. Claro, Claro. es muy probable que también ayude. Y también independiente ex UDI. Se parecen, oye. Y la familia Kass, para ir cerrando, que aquí la lista puede ser muy Claro, acá larga está. y pueden Que aparecer son más numerosos. apellidos, porque aquí podríamos nombrar a Frey Miguel, también. que fue Eduardo ministro Frei de la Montalva, dictadura. Eduardo Frei Ruiz No, Tagle, claro. los Frey son hartos. Oye, Arturo Frei Bolívar. Un alto porcentaje de las personas que votó por Eduardo Frei Ruiz Tagle, Pensaba que sin estaba hablando desmerecer del papá. su mandato, porque no es, digamos, no es tema de hoy, votó creyendo que era Frei Montalva. Ahí está Miguel Kass, que fue ministro de la dictadura, su hermano José Antonio Kass, ex candidato presidencial, diputado, y el sobrino Felipe Kass, senador de Bópoli, y Pablo Kass, que es hermano de Felipe, que es... Ambos hijos de Miguel Kass. que claro, que también ambos hijos de... Y esto va a Miguel seguir Kass. pasando, va a seguir ocurriendo, lo que pasa es que Siempre. Otro es dinámico, apellido claro. que se asocia automáticamente con la política es justamente el Sí, apellido. vamos también Matei, que su papá también tuvo una función en el régimen militar cuando estaba en la dictadura, su papá como comandante en jefe de la la Fuerza Aérea. Entonces, está todo, bueno. Bueno, ni hablar. Michelle Bachelet. Lo mismo, vamos.